Artem Stepanov ya está en la órbita directa del Real Madrid. Y sí, madridista, antes de que te preguntes qué está pasando, déjame decirte algo. Cuando el Real Madrid pone los ojos en un delantero joven, alto, potente y con instinto goleador, algo grande se está cocinando. Quédate conmigo hasta el final porque esta historia tiene de todo. Vamos a empezar por lo básico. Artem Stepanov, 18 años, casi 2 metros de altura, y una capacidad para hacer goles que ya está haciendo ruido en Europa. Sí, madridista, el típico jugador que cuando lo ves dices, este chico no es normal. Y aquí viene lo interesante. Su crecimiento en el fútbol neerlandés no ha pasado desapercibido. En el FC Utrecht está demostrando que no es solo físico, que no es solo altura, que hay mucho más detrás. Porque no estamos hablando de un delantero torpe, de esos que solo esperan el balón en el área. No. Estamos hablando de un atacante que sabe moverse, que entiende el juego, que tiene ese olfato que no se entrena, ese instinto que aparece justo cuando el balón queda suelto dentro del área. Y claro, empiezan las comparaciones. Porque en cuanto ves a un delantero alto, potente, con capacidad goleadora, el nombre aparece solo. Erling Haaland. Pero cuidado. No se trata de decir que Stepanov es igual. Se trata de entender el perfil. Un delantero dominante en el juego aéreo. Fuerte en el contacto. Con una zancada poderosa. Y con una capacidad de definición que empieza a llamar la atención. Ahora te pregunto directamente, madridista, ¿te gustan este tipo de delanteros para el Real Madrid? ¿O prefieres perfiles más móviles y técnicos? Porque este debate es clave. El Real Madrid, históricamente, ha tenido de todo. Delanteros de área, delanteros móviles, jugadores que bajan a asociarse, otros que viven dentro del área. Y ahora aparece Stepanov como una opción diferente. Un perfil que puede complementar. Un perfil que puede cambiar partidos. Un perfil que, en ciertos contextos, es oro puro. Imagínate un partido complicado. Centros al área. Defensas cerradas. Y un jugador de casi 2 metros esperando el momento. Eso no es poca cosa. Pero aquí viene lo que más nos interesa. El Real Madrid ya está siguiendo su evolución muy de cerca. Muy de cerca. Porque Stepanov pertenece al Bayer Leverkusen, pero su cesión en el fútbol neerlandés está siendo clave para su crecimiento. Está acumulando minutos. Está ganando experiencia. Está demostrando que puede competir. Y eso, madridista, es exactamente lo que busca el Real Madrid. Jugadores jóvenes. Jugadores con proyección. Jugadores que todavía no han explotado del todo, pero que están a punto de hacerlo. Porque ahí es donde el club suele marcar la diferencia. Te hago otra pregunta. ¿Prefieres que el Real Madrid fiche jugadores ya consagrados? ¿O te gusta más esta política de adelantarse y apostar por jóvenes talentos? Porque lo que está pasando con Stepanov encaja perfectamente en esa estrategia. El club no espera. El club se adelanta. El club detecta el talento antes que los demás. Y eso le da ventaja. Pero ojo, porque no estamos solos en esto. Otros clubes importantes de Europa también están atentos. También lo están siguiendo. También saben que puede convertirse en un delantero muy importante en el futuro. Y aquí es donde el Real Madrid tiene que moverse. Porque cuando el talento es evidente, el tiempo juega en contra. Y cuanto más esperas, más caro se vuelve. Más difícil se vuelve. Más competencia aparece. Por eso este tipo de operaciones se deciden rápido. Se detecta. Se analiza. Se actúa. Y ahora te lanzo una pregunta que quiero que respondas de verdad. ¿Te ilusiona la posibilidad de ver a Artem Stepanov en el Real Madrid? ¿O crees que el equipo debería apostar por otro perfil? Porque este debate acaba de empezar. Y lo que viene en la segunda parte te va a hacer ver este fichaje desde otra perspectiva completamente diferente. Si estás disfrutando este análisis, acompáñanos en este camino, porque aquí en El Madridista vivimos cada noticia como tú. Y ya sabes, tu apoyo siempre marca la diferencia en esta comunidad que respira Real Madrid. Te voy a decir algo, madridista, y quiero que lo pienses con calma. Porque aquí es donde esta historia deja de ser una simple curiosidad de mercado y empieza a convertirse en algo mucho más serio. Artem Stepanov no es solo un delantero prometedor que el Real Madrid está siguiendo. Es exactamente el tipo de perfil que el club lleva tiempo buscando para completar su estructura ofensiva de futuro. Sí, suena fuerte, pero quédate conmigo. Porque si en la primera parte hablábamos de su físico, de su altura, de sus goles y de esas comparaciones inevitables, ahora toca entrar en lo que realmente importa. ¿Cómo encajaría este jugador dentro del Real Madrid y por qué su fichaje podría tener mucho más sentido de lo que parece a primera vista?
Vamos a empezar por una idea clave. El Real Madrid no ficha por impulso. El Real Madrid ficha por proyecto. Y cuando el club pone el foco en un jugador joven, lo hace pensando en cómo encajará dentro de 2, 3 o incluso 5 temporadas. No se trata solo de lo que es hoy. Se trata de lo que puede llegar a ser. Y aquí es donde Artem Stepanov empieza a cobrar aún más valor. Porque su perfil no es abundante en el fútbol actual. Hoy en día, la mayoría de delanteros son móviles, rápidos, técnicos, pero cada vez es más difícil encontrar un atacante que combine altura, potencia física y capacidad goleadora real dentro del área. Y eso, madridista, es un recurso táctico brutal. Te hago una pregunta directa. ¿Cuántas veces has visto partidos del Real Madrid donde el equipo domina, tiene el balón, llega al área, pero le falta un rematador puro? Piénsalo. Centros que no encuentran destinatario. Balones sueltos que nadie empuja. Defensas rivales cómodas porque no hay una referencia clara en el área. Y ahí es donde un jugador como Stepanov cambia el escenario. Porque no necesita muchas oportunidades. Porque no necesita espacios enormes. Porque con una sola acción puede resolver un partido. Y eso, en el fútbol de élite, vale oro. Ahora bien, vamos a profundizar aún más. Porque no todo es físico. Y aquí es donde mucha gente se equivoca. Hay quien piensa que un delantero alto es limitado. Que depende solo del juego aéreo. Que no tiene movilidad. Pero en el caso de Stepanov, eso no es tan simple. En el FC Utrecht está demostrando que puede participar en el juego, que sabe moverse entre centrales, que entiende cuándo atacar el primer palo, cuándo esperar en el segundo, cuándo salir del área para generar espacio. Y eso es inteligencia. Eso no se enseña fácilmente. Eso se tiene. Y aquí viene otra pregunta para ti. ¿Crees que el Real Madrid necesita más inteligencia en el área rival? ¿O consideras que el problema no está ahí? Porque este fichaje no es solo una cuestión de goles. Es una cuestión de soluciones. Soluciones para distintos tipos de partidos. Soluciones para momentos específicos. Soluciones cuando el plan A no funciona. Y el Real Madrid, históricamente, siempre ha tenido diferentes recursos. Siempre ha sabido adaptarse. Siempre ha tenido jugadores capaces de cambiar el rumbo de un partido desde el banquillo o desde una situación puntual. Y Stepanov podría ser exactamente eso en sus primeros años. Un recurso. Un cambio de dinámica. Un perfil diferente. Pero claro, también hay que hablar de la otra cara. La adaptación. Porque no es lo mismo destacar en el fútbol neerlandés que jugar en el Real Madrid. No es lo mismo tener minutos sin presión que entrar en un estadio como el Santiago Bernabéu con todo el mundo mirándote. Y aquí quiero que seas sincero conmigo. ¿Tendrías paciencia con un jugador así? ¿O exigirías resultados inmediatos? Porque este es otro de los grandes debates. El Real Madrid está apostando por jóvenes, pero el entorno sigue siendo exigente. Muy exigente. Y no todos los jugadores están preparados para eso. Pero aquí hay algo que me gusta de Stepanov. Su carácter. Su forma de competir. Su manera de buscar el gol. No parece un jugador que se esconda. Y eso es fundamental. Porque en el Real Madrid, si te escondes, desapareces. Y si no tienes personalidad, no sobrevives. Ahora vamos a otro punto clave que puede definir esta operación. La competencia. Porque si Stepanov llega, no va a tener el camino fácil. Va a tener que competir. Va a tener que ganarse cada minuto. Va a tener que demostrar en cada entrenamiento que merece estar ahí. Y eso, madridista, puede ser lo mejor que le pase. Porque el entorno competitivo del Real Madrid es lo que transforma a los buenos jugadores en grandes jugadores. Te lanzo otra pregunta. ¿Prefieres un jugador que llegue con todo hecho o uno que crezca dentro del club? Porque Stepanov es claramente lo segundo. Y eso implica tiempo. Implica paciencia. Implica confianza. Pero también implica potencial. Mucho potencial. Y ahora vamos a lo más importante de todo esto. ¿Por qué el Real Madrid tiene ventaja en este tipo de fichajes? Porque no siempre ofrece el mejor contrato. No siempre ofrece más dinero. Pero ofrece algo que ningún otro club puede igualar. El sueño. Sí, madridista. El sueño de jugar en el Real Madrid sigue siendo una de las fuerzas más poderosas en el fútbol mundial. Y cuando un jugador joven tiene que decidir, muchas veces ese factor pesa más que cualquier otra cosa. Pesa más que el dinero. Pesa más que la comodidad. Pesa más que la seguridad. Y eso es lo que hace que el Real Madrid llegue antes. Que convenza antes. Que cierre operaciones que otros no pueden. Y Stepanov no es la excepción.
Si el club decide dar el paso, tendrá ventaja. Pero la pregunta es, ¿debe darlo? ¿Es el momento? ¿Es el jugador adecuado? Porque fichar por fichar no tiene sentido. Pero fichar con visión, eso cambia todo. Y aquí quiero que te quedes con esta reflexión final antes de pasar a la tercera parte. ¿Estamos ante una oportunidad que el Real Madrid no puede dejar escapar? ¿O crees que todavía es pronto para apostar por Artem Stepanov? Porque en la tercera parte vamos a hablar del posible desenlace, de lo que puede pasar en los próximos meses, y de si este nombre va a convertirse en una realidad, o en otro talento que se escapa. Te voy a empezar esta parte de una forma distinta, madridista. Imagina que abres las redes un día cualquiera, sin esperarlo, y ves la noticia. Artem Stepanov es nuevo jugador del Real Madrid. Te quedas mirando la pantalla, lo lees otra vez, y te haces la misma pregunta que nos estamos haciendo todos ahora mismo. ¿De verdad está pasando? Porque sí, todo apunta a que este interés no es casual, no es pasajero, no es una simple observación de ojeadores. El nombre de Stepanov está creciendo dentro de los despachos del club, y cuando eso ocurre, madridista, normalmente hay algo más detrás. Pero ahora viene lo importante. El desenlace. Porque hasta ahora hemos hablado del perfil, del encaje, del potencial. Pero falta entender qué puede pasar realmente en los próximos meses. Y aquí es donde todo se pone serio. El Bayer Leverkusen, club propietario de sus derechos, sabe perfectamente lo que tiene entre manos. No están hablando de un jugador cualquiera. Están hablando de un delantero que, si mantiene su evolución, puede multiplicar su valor en muy poco tiempo. Y eso cambia todo. Porque cuanto más crece un jugador, más difícil es ficharlo. Más caro. Más competencia. Más presión. Y aquí entra el factor tiempo. El Real Madrid tiene dos caminos. El primero, esperar. Ver cómo evoluciona. Analizar su rendimiento durante más tiempo. Pero eso tiene un riesgo evidente. Que otros clubes entren con fuerza. Que el precio suba. Que el jugador tome otro rumbo. El segundo camino es adelantarse. Mover ficha antes de que explote definitivamente. Apostar. Creer en el talento antes que los demás. Y si hay algo que ha demostrado el Real Madrid en los últimos años, es que cuando detecta talento joven, no suele dudar demasiado. Ahora te hago una pregunta muy directa. ¿Prefieres que el Real Madrid arriesgue ahora por Stepanov? ¿O crees que debería esperar a tener más garantías? Porque esta decisión define el tipo de club que quiere ser. Un club que reacciona. O un club que se adelanta. Y el Real Madrid, históricamente, ha sido lo segundo. Pero hay algo más que no podemos ignorar. El propio jugador. Porque más allá de los clubes, las ofertas y las negociaciones, está la decisión personal. Y aquí es donde el Real Madrid vuelve a tener ventaja. Porque jugar en el Real Madrid no es una opción más. Es un objetivo. Es un sueño. Es algo que muchos futbolistas persiguen desde pequeños. Y cuando ese momento llega, cuando la posibilidad es real, pocos dicen que no. Te pregunto, si tú fueras Artem Stepanov, ¿rechazarías al Real Madrid? Es difícil imaginarlo. Muy difícil. Y eso es lo que coloca al club en una posición privilegiada. Pero cuidado. Porque el talento joven también necesita un entorno adecuado. Minutos. Confianza. Paciencia. Y aquí es donde el Real Madrid tiene que ser inteligente. No se trata solo de fichar. Se trata de desarrollar. Se trata de construir. Se trata de saber cuándo y cómo introducir a un jugador en el equipo. Porque si se hace bien, el resultado puede ser espectacular. Pero si se hace mal, el riesgo existe. Y ahora vamos a la pregunta que lo resume todo. ¿Puede Artem Stepanov convertirse en el delantero del futuro del Real Madrid? Piénsalo. Altura. Potencia. Gol. Proyección. Mentalidad competitiva. Tiene muchas de las características necesarias. Pero el salto es enorme. Y no todos lo consiguen. Por eso esta posible operación genera tanta expectativa. Porque puede ser un acierto total. O una apuesta que necesita tiempo. Y ahora, madridista, te toca a ti. Quiero que me digas claramente. ¿Te gustaría ver a Artem Stepanov con la camiseta del Real Madrid? ¿Crees que es el perfil que necesita el equipo? Déjalo en los comentarios, porque este debate está más abierto que nunca. Y si quieres seguir viviendo noticias como esta, análisis como este y todo lo que rodea al Real Madrid, acompáñanos. Suscríbete al canal El Madridista. Deja tu me gusta. Comparte tu opinión. Y no te olvides de hacer clic en lo que está apareciendo en pantalla,
Porque ahí tienes más contenido que te va a interesar sobre el presente y el futuro del Real Madrid. Porque esto no es solo un nombre más.